Amen. Praise God. We are studying together the hope of the Christian. Alabado sea el Señor, estamos estudiando la esperanza del cristiano. Esperanza del Cristiano. Amen. And we saw just some of the important scriptures. If we can have our number one PowerPoint. Si podemos ver la presentación, vamos a ver algunas de las escrituras relevantes que vimos el día de ayer. They don't have a pointer, do they? I don't think so. Okay. Anyway, Colossians 1:27. Colosenses 1:27 And it says that Christ in you, the hope of glory. dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Christ in you, the hope of glory. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. And when Paul writes to the Romans in chapter 8, Y cuando Pablo le escribe a los romanos en el Again, capítulo 8, making clear the purpose of our salvation. nuevamente aclarando el propósito de nuestra salvación. You know, many people think, well, salvation is just so that we don't have to go to hell. Porque muchos piensan que la salvación es únicamente para no ir al infierno So that we can go to heaven. y para ir al cielo. And that is true, that is correct. Y esto está bien, es verdad. But that is just a beginning. Sin embargo, es tan solo el comienzo. There is much, much more. Hay mucho, mucho más. And the purpose of God giving us salvation Y el propósito de Dios para la salvación is that He wants to change us. es que Él desea cambiarnos, Transformado transformarnos into His image and in His likeness. a su imagen y a su semejanza, So we become like Him. para ser como Él. And Peter tells us, Y Pedro nos dice, 2 Pedro 1:4, según de Pedro 1:4, that we are partakers. God calls us to be partakers of the very divine nature of God. que somos participantes de la misma naturaleza divina de Dios. And basically, these scriptures are saying the same things in different ways. Y estas escrituras están diciéndonos básicamente lo mismo de maneras distintas. The Apostle John, El apóstol Juan, you know, he writes, he's the apostle of love. él es el apóstol del amor y él nos escribe: And it says, you know, now are we the sons of God. ahora somos los hijos de Dios. And when he shall appear, Y cuando él aparezca, we shall be like him. seremos como él. We shall be like him. Seremos como In él. other words, we're changed into his image, into his likeness. En otras palabras, seremos cambiados a su imagen y a su semejanza. And we shall see him as he is. Y le veremos tal como él es. We shall see him as he is. Tal como él es. And then Hebrews 2 and verse 10. Y luego en Hebreos 2, verso 10. Again the Apostle Paul with the vast, you know, revelation which he had. Nuevamente el apóstol Pablo con su vasta revelación. And, you know, the chief writer in the New Testament. El escritor en jefe del Nuevo Testamento. And it says, for it became him for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria. Levando muchos hijos a la gloria. And so God wants to, at salvation we become, you know, the children of God, the sons of God. Y en la salvación nosotros somos hechos los hijos de Dios. But God wants to bring us to maturity. Pero el Señor quiere traernos a To madurez, bring us to glory. traernos a gloria, For His glory to be revealed through us. para que su gloria sea manifiesta a través nuestro, To be conformed to His image. para ser conformados a su imagen. Now, in English, Ahora, en el inglés, and I think in Spanish also, y creo que también en el español, when we say hijos, cuando decimos hijos, Spanish hijos, English son. en español hijo, en inglés son. And if a son is 2 años, Y si un hijo tiene 2 años, he's called hijos. se le llama hijo. But when that son is 20 años, Pero cuando ese hijo tiene 22, he's also called hijos. también se le llama hijo. Correcto? ¿Correcto? Is that correct in Spanish? Yes. Now, but in the Greek, Pero en el griego it is different. es distinto. And a 2-year-old son, Un hijo de 2 años, hijos 2 años, they have a special word.
tienen una palabra especial para él. It is called teknon. Es llamado tecnón. Teknon. He's just baby. Es solo un bebé. He's a son, Es un hijo, but he's not mature. pero no es maduro. He's just a little baby. Solo un pequeño bebé. But when he grows to maturity, Pero cuando crece a la madurez and when he becomes mature, y se vuelve maduro, when he's fully grown, cuando ya ha crecido, maybe 20 años or 21 años, quizás tenga 20 o 21 años, then they have another word. entonces tienen otra palabra para And the él. Greek word, Y la palabra griega it's huios. Huios. es hijos. Huios. It's similar to your Spanish word, hijos. Muy similar a la palabra en español hijos. Huios. Hijos. And the word, and in Hebrews 2 and verse 10, Y en Hebreos 2, verso 10, that is the word for son that is used. esa es la palabra que se utiliza para hijo. Huios. Hijos. That means a mature son, Y eso significa un hijo maduro, a fully grown son, completamente a desarrollado, developed son. desarrollado enteramente. When we're born again, Cuando nacemos de nuevo, we're like teknon. somos tecnones, We're just little babies. tan solo bebés. Yes, we're sons of God, we're children of God, but we're young, we're not developed. Somos hijos de Dios, pero aún somos jóvenes, no nos hemos desarrollado. And so God is wanting to mature us, to grow us, Y Dios quiere madurarnos, hacernos crecer, to bring us to glory, para traernos a gloria, to change us so we are like Jesus. para transformarnos y hacernos distintos, And that's what the Apostle Paul is talking about in that scripture. como el Señor Jesús. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo en esta And escritura. bringing many sons to glory to make the captain of their salvation perfect through sufferings. Trayendo muchos hijos a la gloria, perfeccionando a los capitanes a So, través de la salvación. These scriptures are saying this kind of the same thing in different ways. Así que estas escrituras nos dicen prácticamente lo mismo en distintas formas And revealing to us the wonderful hope of the Christian. y nos revelan la maravillosa esperanza del cristiano. Now we finished last night, we were looking in Revelation chapter 12. La última noche terminamos en Apocalipsis capítulo 12 And we're looking at the woman who was a type of the church, the true church. y vemos a la mujer que es un tipo de la iglesia verdadera, de la iglesia genuina. And we saw in the book of Revelation, Y vimos en el libro Apocalipsis, in chapter 17, it speaks of a woman, en el capítulo 17 se habla de una mujer, but that is the false church. pero también hay una falsa iglesia. But in chapter 12, Pero en el capítulo 12 it speaks of it also speaks of a woman, a glorious woman, también se nos habla de una mujer muy gloriosa. and that is speaking of the true church of Jesus in the last days. Y esto nos habla de la iglesia del Señor Jesús en los últimos días. But this woman we saw was bringing forth or giving to birth a man-child. Y esta mujer que vimos estaba dando a luz a un hijo. And it was a glorious woman. Y era una mujer gloriosa. And in chapter 1, Y en verse 1, el verso 1 it was a wonder in heaven. era And una señal en el cielo. the woman was clothed with the sun, and the moon was under her feet, and on her head were a crown of 12 stars. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. And she was travailing in birth. Y estaba estando encinta. And yesterday we were looking from Romans 8 about the travailing of creation. Y ayer vimos en Romanos 8 sobre los dolores de parto de la To creación bring forth the sons of God. para dar a luz a los hijos de Dios. And this woman, speaking of the church, travailing in pain, like labor pains. Y esta mujer, hablando sobre la iglesia, está en dolores de parto, dando a luz, To bring forth a child, to bring forth a son, to bring forth a man-child. dando a luz a un hijo varón. And it says, travailed in birth, pain to be delivered. Y decía que estaba con dolores de parto, en angustia, y habría de ser librada. And in verse 3, Y en el verso 3 it says there, speaks of this wonder in heaven. se nos habla de esta señal en el cielo. And it was a great red dragon. Y había un gran dragón escarlata. Now we know the dragon Sabemos de que el dragón and the devil y el diablo and Satan y Satanás, all speak of the same thing. todos nos hablan de lo mismo. It was a great red dragon, Era un gran dragón escarlata, speaking of Satan. hablando de Satanás. And it said,
His tail, verse 4, the tail drew the third part of the stars of heaven. Y en el verso It cast them to the earth. Y en el verso 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour the child, to kill the child as soon as it was born. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. So the devil, Satan, the dragon, Así que el diablo, Satanás, el dragón, was ready and Estaba- was trying. estaba listo e incluso estaba intentando, He knew that the child was going to come. porque él sabía quién era ese hijo que había de venir. And he was preparing to kill the child Y- when it was born, Y estaba preparado para matar al hijo cuando naciese, to devour the child as soon as it was born. devorarlo tan pronto como naciera. Now, in verse 5, the woman brought forth a man child. She brought forth a son. Ahora en el verso 5, la mujer dio a luz a un hijo varón. And this son was to rule all nations with a rod of iron. Y el hijo regiría con vara de hierro a todas las naciones. And a child was caught up to heaven. Y el niño fue arrebatado al cielo. It was caught up to heaven. Arrebatado al cielo. Or we would say raptured. Podríamos decir como un rapto. Although the word rapture is not actually used in Scripture. Aun cuando la palabra rapto no se utiliza en las escrituras. But it's the same thought here. It says caught up into heaven Pero es el mismo pensamiento. Dice arrebatado hacia el cielo. and to the throne of God. Al trono de Dios. To the throne of God. Al trono de Dios. So Satan was trying to kill the man-child, Así que Satanás intentaba matar al hijo varón. but he did not succeed Pero no tuvo éxito. because the child escaped him and was raptured, caught up to heaven. Porque el niño escapó y fue arrebatado al cielo. And then the woman, Y luego la mujer, speaking of the church, hablando de la iglesia, fled to the wilderness, huyó al desierto and God had a place prepared, y Dios tenía un lugar preparado and that they should feed her 1,260 days. para que la sustentaran por 1260 días. Now, that's 3.5 years. Eso son 3 años y medio. Now, if that is the second coming of the Lord Jesus, when Jesus comes back again, Si vemos aquí la segunda venida del Señor, cuando Él regrese, when Jesus returns, cuando Cristo regrese, now, 7 years before the return of Jesus, 7 años antes del retorno de Jesús, we know from the book of Daniel in chapter 9, sabemos por el libro de Daniel capítulo 9 the Antichrist, he will make a covenant with Israel. que el anticristo hará un pacto con Israel It will be 7 years. y serán 7 años. So 7 years, 7 años 7 años, from there to there, de aquí para allá. 7 años. 7 años. 7 años, 7 años, 7 years. Now, Jesus said Ahora, Jesús dijo in Matthew 24 and verse 15, en Mateo 24:15, when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel. cuando vean la abominación desoladora profetizada por Daniel, And so we know from that, y sabemos de ello, the temple in Jerusalem must be rebuilt again. que el templo de Jerusalén debe ser reconstruido. And the Antichrist will offer a kind of an abomination. Y el Possibly anticristo, a pig will be sacrificed. y el anticristo ofrecerá una especie de abominación, posiblemente un cerdo o un marrano. And we know that that will take Y place sabemos que eso sucederá in the middle of the 7 years. a la mitad de los 7 años. In the middle of the 7 years. A la mitad de los 7 años. So there's 3.5 years here, Así que hay 3 años y medio en un lado and then there's 3 años y medio. y medio, and 3 años y media there. 3 años y medio en el otro Now lado. in the scripture we are reading from Revelation 12 and verse about 5 or 6, Ahora, la escritura que leemos en Apocalipsis 12 it says the woman fled to the wilderness
and was protected for 1,260 days. Dice que la mujer huyó al desierto y fue protegida o sustentada por 1260 días. 1,260 days is approximately 3.5 years. Y 1260 días son aproximadamente 3 años y medio. And from chapter 4 to chapter 20 in the book of Revelation, Y del capítulo 4 al capítulo 20 del libro de Apocalipsis, most of that is concerning the last 3.5 years. son concernientes en su mayoría a los 3 años y medio restantes, Up until the coming of the Lord Jesus Christ. antes de la venida del Señor Jesús. Now, 3.5 years, Ahora, 3 años y medio it's also spoken of as 42 months. también nos habla de 42 meses. It's also spoken of as 1,260 days. También se habla como 1260 días. And it's also spoken of as time, Y también se refiere a ello como tiempo, times, tiempos and half a time. y medio tiempo. 3.5 years. 3 años y medio. Now, when was this man-child caught up? Ahora, ¿cuándo fue este hijo varón arrebatado? It says in verse 5, Dice en el verso 5, the man-child who was to rule all nations with a rod of iron was caught up to God and to his throne. dice que el hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones Now that- fue arrebatado para Dios y para su trono. That man-child was caught up there. Ese hijo varón fue arrebatado allí. Because the verse immediately afterwards says the woman went into the wilderness and was protected for 1,260 days or 3.5 years. Porque el verso inmediato dice que justo después la mujer fue sustentada por 1260 días. So the man-child, Así que el hijo varón it was raptured 3.5 years before the coming of Jesus. fue arrebatado 3 años y medio antes de la venida del Señor Jesús. Now, in chapter 12, Ahora en el capítulo 12 we read 3 groups. leemos sobre 3 grupos. There is the woman. Está la mujer, She travailed in birth. ella tiene dolores de parto But the woman, and that speaks of the church, y esta mujer es la iglesia she brought forth a son, y ella da a luz un hijo un varón. And that represents a special group of very mature believers. Y esto representa un grupo muy especial de creyentes muy maduros, Like those mature sons of God who come to glory. como los hijos maduros de Dios que han venido a la gloria. And Satan tried to kill the man-child, Y Satanás intenta destruir al hijo varón, but he did not succeed. pero no tiene éxito. And the man-child was raptured or caught up to heaven. Y el hijo varón es arrebatado y llevado al cielo. So then Satan tried to kill the church, Entonces or the luego woman, Satanás intenta destruir a la iglesia o a la mujer, but she fled to the wilderness. pero ella huye al desierto And there was a place prepared for her. y había un lugar preparado para ella. And then there's warfare in the heavens. Luego hay una batalla en los cielos And Michael and his angels, y Miguel con sus ángeles they fought with Satan and his angels. pelean contra Satanás y sus ángeles. Now remember, Satan, Ahora recuerden que Satanás in the beginning, en el inicio, before he got lifted up in pride, antes de ser exaltado en su orgullo, his name was Lucifer. su nombre era Lucifer. He was the bright and shining one. Él era el resplandeciente. He was the choir director of all the angels in heaven, worshiping the Lord. Él era el director de orquesta del cielo. Él guiaba a los ángeles en la oración, But he got lifted up in pride. pero fue elevado en su orgullo. And in Isaiah 14 and Ezekiel 28, Y Isaías 14 y Ezequiel 28, he said, I will be like the Most High God. él dice, yo seré como el Dios Altísimo. He wanted worship. Él deseaba la alabanza. I. Yo. And he rebelled against God. Y se rebeló en contra de Dios. And he persuaded 1/3 of the angels
to rebel also against God. Y convenció a un tercio de los ángeles para que también se rebelaran en contra de Dios. And in verse 9, Y en el verso he's 9 called the dragon, the old serpent, the devil and Satan. se le llama el dragón, la serpiente, el diablo y Satanás. And he was cast out of heaven into the earth. Y fue arrojado a la tierra. And the angels were cast out with him. Y sus ángeles fueron arrojados con él. And in that warfare, Y en esa guerra, en esa batalla, 1/3 of the angels went with the enemy. un tercio de los ángeles se fue con el enemigo. And verse 14, En el verso 14, verse 13. verso 13. When the dragon saw that he was cast under the earth, he persecuted the woman. So, verse 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Now, firstly, Primero, he tried to kill the man-child, intentó matar al hijo varón but he did not succeed y no tuvo éxito because the man-child was raptured. porque fue arrebatado. Then he pursued to persecute the woman. Luego intentó perseguir a la mujer. And there will be much persecution in the last days. Y habrá mucha persecución en los últimos To días. see Satan in his fury trying to wipe out and to persecute the church. Satanás en su furia intentará destruir, aniquilar a la iglesia. The woman that brought forth the man-child. La mujer que dio a luz al hijo varón. But God helped the woman. Pero Dios ayudó a la And mujer. in verse 14, Y en el verso 14 she was given 2 wings of a great eagle. se le dieron las 2 alas del gran águila. She went to the wilderness Fue al desierto and was protected for times, and half a times. y fue protegida por tiempos y la mitad de un tiempo. 3.5 years. 3 años y medio. And the serpent cast out of his mouth water as a flood after the woman. Y la serpiente arrojó de su boca agua, como un río. He was trying to kill the woman, to wipe the woman, to persecute the woman. Él intentaba destruir a la mujer, aniquilar a la mujer, persiguiéndola. But the earth helped the woman, and the earth opened up its mouth and swallowed the flood. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río. And verse 17, Y en el verso 17, and the dragon was angry with the woman, y el dragón se llenó de ira contra la mujer and went to make war with the remnant of her seed. y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. The rest of her seed. La descendencia de ella. So from this woman, Así que de esta mujer, she delivers a son, ella da a luz un hijo un hijo varón. But this woman Pero esta mujer has other children. tiene otros hijos. We see in verse 17. Lo vimos en verso 17. And it says the dragon, Satan, Y dice, el dragón, Satanás, he went out to make war, to persecute fue a hacer guerra, a perseguir the remnant of her seed, the rest of her children, el resto de sus hijos, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. So in chapter 12, Así que en el capítulo 12 we see 3 groups. vemos 3 grupos. We see the man-child, Vemos al hijo varón, in other words, speaks of those who are the most mature que nos habla de los más maduros and have come to glory. y que han llegado a la gloria. They were caught up even to the throne of God in heaven. Estos son arrebatados hasta el trono de Dios en el cielo. They did not die. Ellos no murieron, They were caught up. fueron arrebatados. Who else was caught up in Scripture? ¿Quién más en las escrituras ha sido arrebatado? Enoch. Enoch. Who else was caught? Who else did not die? Was caught up in ¿Y Scripture? quién más no murió sino fue arrebatado? Elias. Elías. Very good. Muy bien. Muy bien. So they were caught up. So this man-child, this group of people, they did not die. They were caught up to God. Este grupo de personas, este hijo varón, no mueren, sino son arrebatados. So in chapter 12, Así que en el capítulo 12 we see the first group, the man-child. vemos al primer grupo, el hijo varón. Then we see the woman. Luego vemos a la mujer. Again, speaking of the church. Nuevamente nos habla de la iglesia. And Satan tried to persecute the woman. Y Satanás intenta perseguir a la mujer. He also tried to kill the woman. Intenta matarla. But the Lord took her away and protected her during that great tribulation period. Pero el Señor la toma y la protege durante ese periodo
de tribulación. That final 3.5 years is also called the Great Tribulation. Esos últimos 3 años y medio también son llamados la gran tribulación. And that is the time when the great judgments will be poured out. Y es este el tiempo en donde los grandes juicios van a ser derramados. The 7 seals. Los 7 The sellos, 7 angels with the 7 trumpets. los 7 ángeles con las 7 trompetas. And then in Revelation 16, the 7 vials or the 7 bowls. Y en Apocalipsis capítulo 17, This is size in chapter 16. Never mind. No, to you. So in chapter 16, it speaks of the 7 bowls, the judgments, the vials. y en el capítulo 16 se nos habla de las 7 copas, de los 7 juicios. Now the third group that's in this chapter Ahora, el tercer grupo que está en este capítulo is the rest of her children, es el resto de su descendencia, of the woman. de la descendencia de la mujer. Or in verse 17, it says the remnant of her seed. En el verso 17 dice el remanente de su descendencia. Remanentia? Remanente. Remanente. The rest of her seed. The rest, Remanente de su descendencia. the rest of her seed. And it says there, they were persecuted, Y estos fueron perseguidos. and many of them died. Y muchos de ellos murieron. Many Christians Muchos cristianos in the Great Tribulation, en la gran tribulación, you know, who do not take the mark of the beast. que no van a tomar la marca de la bestia, Many will be persecuted muchos serán perseguidos by Satan, por Satanás and they will die. y morirán. Now, they'll be saved, they'll get to heaven, Ahora ellos son salvos e irán al cielo, but they will die. pero morirán. Now, a very common doctrine today Ahora una doctrina muy común hoy en día is that 3.5 years before the second coming, es que 3 años y medio antes de la segunda venida, everybody who is born again todos los que han nacido de nuevo will be raptured van a ser arrebatados and will go to heaven e irán al cielo and will not suffer through the great tribulation. y no van a sufrir la gran tribulación. But as we study scripture, Pero conforme estudiamos las escrituras, there's no basis for that. vemos que no hay base para ello, And Jesus spoke about persecution. porque Jesús habló de la persecución. And there's many parts of in Revelation, in other parts of Revelation, Y en muchas partes en el libro Apocalipsis speaking of many Christians being alive and many being persecuted and many dying. se nos habla de muchos cristianos que están vivos y que están siendo perseguidos y mueren. And it says here, Y dice aquí Satan persecuted the remnant of his seed. que Satanás persiguió, hizo guerra contra el remanente de la descendencia. And in chapter 13, Y en el capítulo 13, in verse 7, en el verso 7, and this period of time, it's the last 3.5 years. este periodo de tiempo son los últimos 3 años y medio. Again, we see that in verse 5. Vemos en el verso 5 nuevamente And the power was given to him, or the Antichrist, 42 months. que la autoridad se le dio al anticristo para actuar 42 meses. Now in verse 7, En el verso 7, 13:7, 13:7, it was given unto him, se le permitió unto the beast or unto the Antichrist a la bestia o al anticristo to make war with the saints. hacer guerra contra los santos, With the saints. contra los santos. Now if all the saints had been raptured, Ahora, si todos los santos hubiesen sido arrebatados, it would not say that the Antichrist makes war with the saints. no diría entonces que el anticristo hace guerra contra los santos. Many believers will be on earth during that time. Muchos creyentes estarán en la tierra durante ese tiempo And the Antichrist will make war with them. y el anticristo hará guerra en contra de ellos. Now look at verse 7. Ahora veamos el verso 7. And to overcome them. Y vencerlos. Who wins? ¿Quién gana? Who overcomes who? ¿Quién vence a quién? Do the saints overcome the Antichrist, or do the Antichrist overcome the saints? ¿Vencen los santos al anticristo o el anticristo a los santos? Pregunta. Pregunta. Yes, the Antichrist overcomes the saints. El anticristo vence a los santos. Now remember, the Antichrist can only do what God permits. Ahora recuerden que el anticristo solo se le permite hacer lo que Dios le permite. He can only do what God allows. Solo puede hacer lo que Dios permite.
And God gives him power for that 3.5 years. Y Dios le da autoridad y poder durante esos 3 años y medio. And he will overcome them. Y él vencerá. They will die. Ellos morirán. Now they will get to heaven Ahora ellos irán al cielo because they did not take the mark of the beast. porque no tomaron la marca de la bestia. If people take the mark of the beast, they lose their salvation. Porque aquellos que toman la marca de la bestia pierden su salvación. But here it speaks of saints Pero aquí se nos habla de santos who are overcome by the Antichrist. que son vencidos por el anticristo. So in this chapter, Así que en este capítulo there are 3 groups. hay 3 grupos. There is the man-child. El hijo varón, What happens to them? ¿qué le sucede a ellos? They're caught up. Son arrebatados. The second group El segundo grupo is the woman. es la mujer. What happens to the woman? ¿Qué le sucede a la mujer? They're protected in the wilderness. Es sustentada en el desierto y protegida. And what is the third group? ¿Y cuál es el tercer grupo? The remnant of a seed. What happens to them? El remanente de su descendencia. ¿Qué le sucede a ellos? The enemy overcomes them. They are persecuted. Many will die. El enemigo los vence a través de la persecución. Muchos morirán. So we see here Así que vemos aquí 3 groups of believers. 3 grupos de creyentes. 3 groups of believers. 3 grupos de creyentes. And so, you know, the hope of the Christian Así que la esperanza del cristiano is that we would be transformed into the image of Christ. es que seremos transformados a la imagen de Dios. And the nature of Christ would be in us. Y la naturaleza de Dios, de Cristo, estará en nosotros. Was Satan able to attack the man-child? ¿Fue Satanás capaz de atacar al hijo varón? No, they No. were protected, and they were taken right up to the throne of God No porque fueron arrebatados directamente al trono de Dios, in heaven. en el cielo. And then there's another group of Christians Luego hay otro grupo de cristianos during the Great Tribulation. durante la gran tribulación God will protect them. que Dios los protegerá. But there are other believers. Pero hay otros creyentes They will be persecuted, que serán perseguidos and many will die, y muchos morirán, but they will still get to heaven. pero aún llegarán al cielo. Now I want to look at some similarities Ahora quiero que veamos algunas similitudes between the man-child entre el hijo varón of Revelation 12 de Apocalipsis 12 and the Lord Jesus. y el Señor Jesús. Now, remember, the woman Ahora recuerden que la mujer will be groaning in travail. estará en dolores de parto. And yesterday we studied from Romans 8. Y ayer estudiamos en Romanos 8 You know, even today, the creation is waiting for the manifestation Que- of the sons of God. que aún hoy la creación está expectante por la manifestación de los hijos de Dios. And all this travail, Y toda la tribulación, todo el dolor, what is the purpose? ¿cuál es el propósito? To prepare for the revealing of the sons of God. Prepararse para la revelación de la manifestación de los hijos de Dios. Now the church in the last days will travail. Ahora la iglesia de los últimos tiempos tendrá dolores. Travail and intercession and groanings. Dolores y gemidos en la intercesión To bring forth a child. para traer a luz a un hijo, To bring forth a company of sons. traer a luz a una compañía de To hijos, bring forth a man-child, a group of people, come to perfection, al hijo varón, un grupo de santos, a la perfección, who will be further conformed to the image of Christ. que serán hechos conformes a la imagen del Señor. Now, the man-child Ahora, el hijo varón and the Lord Jesus Christ, y el Señor Jesucristo very similar. son similares. Now, both Christ, Ambos, and we're comparing Christ, comparando a Cristo and we're comparing what we read about the man-child in Revelation 12. con lo que leemos en Apocalipsis 12 sobre el hijo varón, Now, it says about the man-child, se nos dice del hijo varón, verse 5, he was caught up unto God and to his throne. verso At the 5, end, que fue arrebatado para el Señor y su trono. to his throne.
a su trono. Now when Paul writes to the Ephesians Ahora, cuando Pablo le escribe a los in Efesios chapter 2 and verse 6, en el capítulo 2 y verso 6, God's plan for the believers el plan de Dios para los creyentes was that they would sit together in the heavenly places in Christ Jesus. era que se sentaran en los lugares celestiales con Cristo Jesús. But the book of Revelation tells us specifically Pero el libro de Apocalipsis nos dice específicamente who will enter into this. que el que entrará en esto, In Revelation 21, en Apocalipsis 21, Jesus said, Jesús dice, to him that overcomes, al que venciere, not everyone, no todos, to him that overcomes, al que venciere, I will grant to sit with me on my throne, le daré que se siente en mi trono, as I overcame and sat with my Father on his throne. como yo he vencido y me he sentado a la diestra del Padre. So that man-child group, Así que ese grupo, ese hijo varón, there'll be a group of very mature believers who have overcome, será un grupo de cristianos maduros que han vencido and they'll sit with Christ on the throne. y estarán sentados con Cristo en el trono. And that's what it says in Revelation 12:5. Y esto es lo que nos dice Apocalipsis The 12:5. man-child was caught up El hijo varón fue arrebatado even into the third heaven where the throne of God was, hasta el tercer cielo, donde está el trono de Dios, and sits upon the throne. y se sienta en el trono. Now these overcomers Ahora, estos vencedores, in the last days en los últimos días that God is preparing que Dios está preparando, will be a group brought forth by the travail of the church. será un grupo dado a luz a través de los dolores de la They iglesia, will sit with Jesus on the throne of God, y se sentarán con Jesús en el trono de Dios, entering into his great power and authority. entrando a su gran poder y su gloria. Now, after the second coming, Después de la segunda venida, we go into the millennium. entramos al milenio. The word millennium, El grupo la palabra it milenio means 1,000 years. significa 1000 años. Now, that is like the first, there's the first heaven and the first earth. Y es como el primer cielo y la primera tierra. Or the dispensations. Todas las dispensaciones, It is, God created the world in 7 days. porque Dios creó al mundo en 7 días. In Peter it says 1 day is as 1,000 years. Y Pedro nos dice que un día son como 1000 años. So 7 days, Así que 7 días, how long? ¿cuánto es? 7,000. Shiti mil. 7000 años. Siete mil años. All right, from Adam to Jesus. De Adán a Jesús 4,000 años. hay 4000 años. The church age, from Pentecost to the coming of approximately from the Pentecost to the coming of Jesus, Y la era de la iglesia, que es desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, 2,000 años. 2000 años. And then the millennium, Y luego el milenio, 1,000 años. 1000 años. Mil años. 1,000 años. 4, 2, 1, 7. 4, 2, 1, 7. ¿Entiende? 7,000 years. 7000 años. So, the man-child and Jesus Así que el hijo varón y Jesús will rule with a rod of iron. reinarán, gobernarán con una vara de hierro. In the millennium, En el milenio, Christ will rule, he will rule the earth. Cristo reinará y gobernará sobre la tierra. He will be Señor de señoras, Rey de reyes. And he will rule in Jerusalem. Y él gobernará en Jerusalén, But he will rule with a rod of iron. pero con una vara de hierro. And we see that from Psalm chapter 2, Y lo vemos en Salmos capítulo 2, where it's speaking prophetically of Jesus. donde se habla proféticamente de Jesús. And it says, and you shall break them with a rod of iron. You shall dash them in pieces like a potter's vessel. Y dice, Verse 9. dice en el verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. And it says of the man-child, Y nos dice del hijo varón, in verse 5 en el verso 5 of chapter 12, del capítulo 12 the man-child was to rule all nations with a rod of iron. de Apocalipsis, que el hijo varón ha de gobernar con vara de hierro todas las naciones. Even in the millennium, Aún en el milenio, people will be born
Habrá gente que nacerá and even in the millennium, y en el milenio there will be those who rebel against God, even though Satan is bound for that 1,000 years. también habrán quienes se rebelen en contra de Dios a pesar de que Satanás es encadenado por 1000 años. Now, the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, Jesus offers this inheritance to the overcomers in his church. Jesús le ofrece esta herencia a los que han vencido en su iglesia. In Revelation 2 and verse 26 Apocalipsis 2, verso 26 and verse 27. y 27. It says, "He who overcomes and keeps my word to the end, will I give power over the nations. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, He shall rule them with a rod of iron." y las regirá con vara de hierro. He will rule them with a rod of iron. Las regirá con vara de hierro. And we see in Revelation 12:5, Y ya vimos en Apocalipsis 12:5 this will be fulfilled by the man-child. que esto será cumplido por el hijo varón. And it says where we read, "The woman bore a man-child who was to rule all nations with a rod of iron." Donde leemos que la mujer da a luz a un hijo varón que regirá a las naciones con vara de hierro. Both Christ and the man-child Ambos, Cristo y el hijo varón, will be lifted up above Satan. serán levantados por sobre Satanás. We read of Jesus Leemos de Jesús in Ephesians 1, en Efesios 1, 20 and 21. 20 y 21. It says that God raised him up and seated him at his right hand in the heavenly places. Que Dios lo levantó y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Far above all principality and power and might and dominion. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. And yet when we study Revelation chapter 12, Y cuando estudiamos Apocalipsis 12, we say that even though the devil wanted to destroy the man-child vemos que aun cuando el diablo quería destruir al hijo varón, when he was born, cuando nació, he was waiting for him, él estaba esperándolo, but he was not able to, pero no pudo, because the man-child, God snatched him up to heaven. porque el hijo varón fue arrebatado inmediatamente al cielo. And the devil was cast out of heaven. Y el diablo fue echado fuera echado del cielo. Verse 8, verse 9. En el verso 9. So the devil could no longer attack the man-child. Así que el diablo ya no podía atacar al hijo varón. But he was able to attack the woman, to try to attack the woman until God took her away. Pero sí fue capaz de hacer el intento de atacar a la mujer hasta que Dios la protegió. Now, another similarity between Christ and the man-child, Otra similitud entre Cristo y el hijo varón the devil tried to kill them both es que el diablo intentó matar a los dos after they were born. después de que nacieron. The devil was waiting to devour, to kill the man-child. El diablo estaba esperando a devorar al hijo varón. Revelation 12 and verse 4. En Apocalipsis 12:4. And we know in Matthew's Gospel chapter 2, Y sabemos del Evangelio de Mateo capítulo 2 you know, when Herod, que cuando Herodes you know, he found out that a king was going to be born in Des- Bethlehem of Judea, descubrió que un rey iba a nacer en Belén de Judea, he ended up killing the babies who were 2 years of age and under. mató a todos los bebés menores de 2 años. But he also wanted to go and to kill Jesus, so there'd be no opposition to his kingship. Y él quería matar a Jesús para que no hubiera ninguna oposición a su reinado. And not only that, there was a great slaughter of many children. Y no solo eso, sino que hizo una tremenda matanza de niños. When God was seeking to raise up a deliverer for the children of Israel, Moses, Cuando Dios estaba por levantar a un libertador para el pueblo de Israel, a Moisés, it's like the devil knew. es como si el diablo sabía. And the devil, and you know, there was a commandment went forth. All the children 2 years of age and under had to be killed. Y se publicó un edicto que todos los bebés, los niños, debían ser muertos. And Herod, Y Herodes, in seeking to kill Jesus, had all the children killed. intentando destruir a Jesús, mató a todos los niños. And you know, in the last days, Y en los últimos tiempos, it happened in the time of Moses. sucedió en la época de Moisés, It happened in the time of Jesus. en la época de Jesús, There was a great slaughter of children. en las que hubo matanzas de niños. Now in verse 17 En el verso 17 of chapter 12, del capítulo 12, when
Satan Cuando Satanás made war with the remnant of his seed, hizo guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, it kind of suggests this will happen a third time in the last days. podemos ver, es como una pista de que esto puede suceder una tercera vez, A slaughter of children. una matanza de niños. And we are actually seeing this happen today Y estamos viendo esto hoy en día, when we consider the worldwide multiplication of abortions. cuando vemos la multiplicación global de los abortos. In the eyes of God, En los ojos de Dios, abortion is murder el aborto es asesinato, because life has been created within the womb. porque una vida está siendo creada en el vientre. And sometimes when I pray for women Y muy a menudo cuando yo oro por una mujer, for deliverance, por liberación, often there's no deliverance muy a menudo no hay liberación if they've had an abortion si han tenido un aborto, until they confess their sin, hasta que confiesan el pecado, the sin of murder, el pecado de asesinato, and ask God to forgive them y le piden al Señor perdón and to set them free para que las libere and to bring deliverance. y traiga libertad. But we're seeing today, Pero vemos hoy, I think since 1973 creo que desde 1973 up until now, hasta ahora, in America alone, solo en los Estados Unidos, more than 50 million children have been aborted or killed. más de 50 millones de niños han sido abortados y asesinados. And God's judgment's going to come upon that. Y el juicio de Dios vendrá sobre esto. And so the slaughter of so many innocent lives. Así que el asesinato de tantas vidas inocentes. And so we see these three categories. We see these three groups. Vemos entonces tres categorías, tres grupos. The church and even the planet, earth, and the animals creation and the animals travail. La iglesia e incluso toda la creación, el planeta Tierra, los animales, todos en dolores de parto. That this deliverer will be prepared and the sons of God will be revealed. Para que este libertador salga a luz y los hijos de Dios salgan a luz. And the devil in his fury will do his worst to try to stop the plan of God. Y el diablo en su furia hará todo lo posible para devorarlo. Now, in Revelation 12, Ahora en Apocalipsis 12 we see like three groups of Christians. vemos tres grupos de cristianos. Now, it is clear in the scripture, Es muy claro en las escrituras not everybody is the same. que no todos son iguales. Obviously, if somebody has only been saved for one day Obviamente alguien que ha sido salvo únicamente por un día and then they die, y luego muere, yes, they go to heaven. sí, van al cielo. But if somebody else Pero si alguien más have spent their whole lifetime toda su vida serving God, ha servido al Señor, leading people to the Lord, ha llevado gente al Señor, starting churches, han iniciado iglesias, suffering hardships for han Christ's sake, sufrido por la causa del Señor and then that person dies. y luego esta persona muere, Now, obviously they're not going to be the same. obviamente no van a ser los mismos. There's obviously going to be different rewards. Obviamente van a haber diferentes galardones And they will not have the same glory in heaven. y no tendrán la misma gloria en el cielo. But many people teach today, Pero hoy en día muchos enseñan there's going to be no difference in heaven. Everybody will be the same in heaven. de que no habrán diferencias y que todos van a ser iguales en el cielo. But that is wrong doctrine. Pero esta es una doctrina errónea, And that is clear from so many scriptures throughout the Word of God. porque es tan claro en muchas escrituras de la palabra de There Dios will be differences. que van a haber diferencias. In Revelation 12, En Apocalipsis 12 we've seen three levels. vemos tres We've niveles. seen those sons who've come to glory. Los hijos que han llegado a gloria, That man-child group who were caught up to heaven. ese hijo varón que es arrebatado al cielo. We've seen another group of Christians. Hay otro grupo de The cristianos, church who were protected during that great tribulation time. la iglesia que es protegida durante este tiempo de tribulación. And then we've seen another group, Y hay otro grupo, many of them who will be persecuted. muchos que serán perseguidos. And so there are levels. Así que hay niveles. Many people attack this teaching, Y muchos atacan esta enseñanza, but it doesn't really make sense. pero no hace sentido. Some people say
Algunos You dicen know, if you talk about different groups, people will feel elite or, kind of proud. de que si se hablan de distintos grupos, existe el riesgo de que haya orgullo o que hayan élites. But the Word of God says Pero la palabra de Dios dice there's different inheritances. que hay distintas herencias. People come to different levels of maturity. Las personas llegan a distintos niveles de madurez. We see that in the natural, we see it in the Y spiritual. lo vemos en lo natural y en lo espiritual. Just like in the athletics and running and so on. Al igual que en atletismo, que en las carreras, en todo. Different athletes qualify for different rewards. Distintos atletas califican para distintos galardones. And higher positions according to their abilities and according to their dedication. Y las posiciones también son dadas a las personas de acuerdo a sus habilidades y a sus capacidades. And the believer who runs the Christian race well Y el creyente que hace una buena carrera will gain a far greater reward in eternity obtendrá un mayor galardón en la eternidad than a believer who is half-hearted que el creyente que es de doble ánimo or lukewarm o tibio or half for the world and half for the Lord. o que está mitad en el mundo y mitad en el reino. And so even Jesus spoke of the different categories, the different levels. Así que aún Jesús habló de los distintos niveles y categorías. You know, Jesus told different parables. El Señor enseñó en distintas He told parábolas. one parable about the pounds in Luke 19. Habló sobre la parábola de los talentos en Lucas 19. Now the most 10 servants, they all got 1 pound each. Habían 10 siervos y cada uno obtuvo un talento. But the most faithful servant, his pound, £1. Pero el más fiel de todos, su talento, No, not talents, pounds. There's not a different word? Pound. Minas, yes, minas, no talentos. All right. A talentos is a very big amount of money, porque el talento es una suma de dinero muy grande, but a pound pero la mina is just like maybe 5 or 6 quetzales. Not much. es como 5 quetzales, no es mucho. It's not much. But one had what is it? Mina. Mina. One had 1 mina and that got 10 minas. Y uno tenía una mina y se le dieron 10 minas. And another with his uno mina, he got 5 mina. Y el otro que tenía también una mina, se le dieron 5 minas. And when the master came back, Y cuando el amo regresó, the one who had 10, el que tenía 10, the Lord said to him, you shall rule over 10 cities. se le dijo, reinarás sobre 10 ciudades. And the one who had 5, Y el que tenía 5, you will rule over 5 cities. reinará sobre 5 ciudades. But the unfaithful one who did not reproduce, Pero al infiel que no reprodujo, he had his pound taken away from him. se le quitó su mina. His pound was taken away. Su mina le fue quitada. Now in Matthew 13, Y en Mateo 13, en Mateo So, 13, so we see different levels, vemos distintos niveles, different rewards. distintos And galardones. Jesus is speaking about the millennium. Y Cristo está hablando del milenio aquí. Some will have authority over 10 cities, some authority over 5 cities, some have authority over 1. Algunos tendrán autoridad sobre 10 ciudades, otros sobre 5, otros sobre una. According to how we've served the Lord in this lifetime. De acuerdo a cómo le hemos servido al Señor en esta vida. And in Matthew 13, Y en Mateo 13, Jesus speaks about different levels of fruitfulness. Jesús nos habla de distintos niveles fructíferos. 30-fold, Está el 30 por 1, 60-fold, el 60 por 1 cientos, y el 100 por 1. 100-fold. 100 por 1. So again, Jesus himself is speaking of those different, levels. Así que vemos a Jesús nuevamente hablando de niveles. And with each different level, there'll be corresponding rewards in eternity. Y a cada nivel le corresponderá un distinto galardón en la eternidad. Amen? Amén. Everybody stand up. Todos pónganse de pie. Amen. Stand on your tiptoes. Levántense sobre sus talones. All right, lift up your hands. Levanten sus manos Breathe in deeply. y respiren profundamente. All right, shout out, Gloria a Dios. Griten gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. You may be seated. Pueden sentarse. All right. Nobody asleep? Ya nadie está durmiendo. Amen. Now again, we see the different levels. Nuevamente vemos los niveles. In 1 John in chapter 2, Primera de Juan capítulo 2. 1 John in chapter 2, Primera de Juan 2. there the Apostle John, Ahí el apóstol Juan he speaks about little children. habla sobre los pequeños niños, And los he niños said, pequeños. little children, you've had your sins forgiven. Y él dice, hijitos, vuestros pecados os han sido perdonados. Versículo 12. Verso 12. Yeah. And then he speaks about young men. Y luego nos habla de los jóvenes They are strong. They've overcome the evil one. que son fuertes y han vencido al maligno. And then he speaks about the fathers. Y luego habla de los padres. They're the ones who know God. Ellos son los que conocen a They're the ones Dios. who have close friendship and relationship and fellowship with the living God. Son los que tienen amistad, comunión con el Dios. So again, there's those three levels of maturity. Nuevamente tenemos estos tres niveles de madurez. There's those different levels of spiritual experience. Son tres niveles de experiencia y de madurez. We see them in the tabernacle of Moses. Lo vemos también en el tabernáculo de Moisés. What are the three main parts of the tabernacle of Moses? ¿Cuáles son las tres partes del tabernáculo de Moisés? Pregunta. Outer court, El holy atrio, place, el lugar santo and holy of holies. y el lugar santísimo. What is it? Lugar santísimo. Lugar Santissimo. Lugar santísimo. Lugar Santissimo. All right, they're the three levels. Son los tres niveles. And again, they correspond to little children, young men, and fathers. Y esto corresponde nuevamente a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. And we saw in Revelation 12, Y vemos también en Apocalipsis 12 again, we saw three levels. que hay tres niveles. There was the remnant, the rest of a seed. La descendencia, el resto de la descendencia de la mujer, There was the woman, la mujer and there was the man-child. y el hijo varón. And we can correspond to little children, young men, fathers. Y esto lo podemos correlacionar con los hijitos, los jóvenes y los padres. You know, the man-child, El hijo varón it was like the full overcomer. The devil was not able to attack him. es como el vencedor. El diablo ni siquiera pudo hacer el intento de atacar. And that man-child represents the most spiritually mature Christians. Y este hijo varón representa a los hijos más maduros. Now, the woman, the church, Ahora, la mujer, la iglesia, it can be attacked by the devil. ella puede ser atacada por el diablo. The devil began to attack, but then the Lord took her away. Y de hecho el diablo comenzó a atacarla, pero el Señor la protegió. In the end, she is delivered. She's protected. Y al final ella es liberada, es protegida. We could call her like, you know, she was an overcomer, but not to the same extent as the man-child. Podríamos decir de que ella es vencedora, pero no al nivel del hijo varón. But the rest of the woman's children, Pero la descendencia de la mujer, el resto de la descendencia, the remnant of a seed, el resto, many of them will be overcome by the devil and the Antichrist in the last days. muchos de ellos serán vencidos por el diablo y el anticristo en los últimos días. Now, as I say, it does not mean they will lose their salvation. They will still be in heaven. Nuevamente, como ya dije, ellos no van a perder la salvación, van a ir al cielo. And also, I want to make it clear, Y también quiero clarificar there are some que hay algunos who will be martyred in the last days. que van a ser mártires en los últimos And tiempos they'll be called to be martyrs. y serán llamados a ser And mártires they'll give their life. y darán su vida. But they will be some of them will be amongst the highest in heaven. Y algunos de ellos estarán entre los más altos en el cielo. You know, ones like Stephen, Algunos como Esteban, who was the first martyr in the early church. quien fue el primer mártir de la iglesia primitiva. Those like James, Aquellos como Santiago, who was the first apostle. quien fue el primer apóstol. He was beheaded. Fue, Jacobo, que In fact- fue decapitado. In fact, all of the 12 apostles, De hecho, los 12 apóstoles, with the exception possibly of the apostle John, con la posible excepción del apóstol Juan, they were martyred or they died for their faith in Jesus. fueron mártires y murieron por su fe en el Señor Jesús. Church history tells us that Peter says, you know,
crucify me upside down. I'm not worthy to be crucified the same way as my master. La historia de la iglesia nos narra cómo Pedro, al ser crucificado, pidió que lo hicieran de cabeza porque no se consideraba digno de morir como su maestro. And so there'll be certain one, and that is a type of what will happen in the last days. Y esto es un tipo de lo que sucederá en los últimos tiempos. So I'm not saying everyone, who is martyred during that great tribulation will be in that third group or that group of little children. Y lo que estoy intentando decir es de que no todos los que sean martirizados durante la gran tribulación van a ser parte de ese resto de la descendencia de There will be mujer. certain martyrs who will be in some of the highest places in heaven and in eternity. Porque habrán ciertos mártires que estarán en los lugares más altos en el reino de Dios. And will have a tremendous spiritual reward. Y tendrán una recompensa tremenda espiritual. A great spiritual reward. Una gran recompensa espiritual. There's going to be great battles in these last days. Habrán también grandes batallas en estos tiempos. The enemy is gearing up for his greatest attack on the believers and on the church. El enemigo se está preparando para lanzar su mayor ataque sobre la iglesia. And God is wanting to rise up in us and for us to demonstrate the authority and the power of the living God. Y el Señor nos levantará a nosotros también para que demostremos la autoridad y el poder de Dios. And as my wife and myself Así como mi esposa y yo have lived in, India and lived in the Philippines. hemos vivido en la India, en las Filipinas. We were 13 years in India, Estuvimos 13 años en la India 5 years in the y Philippines. 5 años en las Filipinas. Many times there's many spiritual battles, warfare, attacks of the enemy. Y muchas veces hubieron batallas espirituales, ataques del enemigo. Sometimes, it's been a Hindu riot. Algunas veces hubieron revueltas hindúes. And sometimes God is we've just got out of a city just before there's, great rioting and fighting and killing. Y a veces salíamos de la ciudad justo antes de que hubiera una masacre en la ciudad. Sometimes there's been real attacks of the enemy. A veces han habido ataques reales del enemigo. One time we were going into a new area. Una ocasión íbamos hacia una área nueva Which was full of idolatry and hardly any Christians there. que estaba llena de idolatría y con pocos cristianos. And, everything seemed to be going wrong. Y todo parecía ir mal. Just attack after attack after attack. Ataque tras ataque tras ataque. And then it was about midnight one night. My wife thought she was having a heart attack. Y una noche, a la medianoche, mi esposa creyó que estaba sufriendo un infarto. And we were staying up in the mountains, and there was no hospital we could go to. Y estábamos en lo alto de las montañas. No habían hospitales alrededor. No emergency. No habían emergencias. There was a hospital, but no emergency. Había un hospital, pero no atendían All emergencias. I could do was pray. Y lo único que podía hacer era orar. So I just prayed in tongues. Así que oré en lenguas. And then, gradually subsided and went away. Y gradualmente esto terminó. And then she got checked out the next day. Al día siguiente la revisaron, la chequearon And nothing was wrong. y no tenía nada. But it was just a hindrance. It was an attack of the enemy. Just before we were going and having this seminar in this new, place where there was so many devil worship. Y esto sucedió, era un ataque del diablo que lo estaba lanzando justo antes de que nosotros iniciáramos nuestro seminario para un grupo de personas que eran muy idólatras. And we went there. Y fuimos. Even though there were many attacks and many attempts of the enemy to try to stop us. A pesar de los muchos ataques e intentos del enemigo por But detenernos. when we got there, God moved by His Spirit and God gave us breakthrough. And, many pastors were very open to the Word of God. Pero cuando llegamos, el Señor nos dio la victoria y nos abrió una brecha para que muchos llegaran a los pies del Señor. And there will be great warfare in these last days. Y en los últimos días habrá mucha And batalla. that's why God's got to raise up many intercessors to pray and intercede against the attacks of the enemy. Y por eso el Señor levantará a muchos intercesores para que oren y hagan guerra espiritual. So that by the grace of God we will overcome. Para que por la gracia de Dios venzamos. Sometimes I've been in very dangerous areas. A veces he estado en lugares muy peligrosos. One time in the Philippines. En una ocasión en las I Filipinas, felt to go to preach the gospel up in the mountains. yo sentí del Señor ir a predicar a las montañas. Communist rebels were there. Y habían muchos rebeldes comunistas. People had been killed. Muchos habían sido asesinados. But I felt that prompting of the Spirit to go. Pero sentí del Espíritu ir.
And even just recently, people had been killed in the same area where I was. Incluso hoy en día, recientemente, muchos han sido asesinados en la misma área donde yo estuve. But I knew that I was going in the will of God. Pero yo sabía que iba de acuerdo a la voluntad de Dios. And God protected me. Y Dios me protegió. And people got saved and came to the Lord. And a whole village, came to the Lord in that place. Y gente se convirtió y llegó al Señor. Una aldea entera se convirtió al Señor. Another time we were in India. En otra ocasión, en la India. And India and Pakistan were on the verge of going to war. India y Pakistán estaban al borde de la guerra. And there were jet fighters going above. Y habían aviones que estaban volando por encima. We were having this pastor seminar. Y estábamos en medio de un seminario de pastores. And, we gathered together. Y nos reunimos. And even in the midst of the fighting going on around us, Y aún en medio de la pelea que estaba alrededor nuestro, there was just a tremendous peace in our hearts. teníamos paz en nuestros That we corazones. were in the will of God. Porque estábamos en la voluntad de Dios. No one can touch us except God allow it. Y nadie nos puede tocar excepto si Dios lo permite. But as we serve God, Pero conforme servimos a Dios, Jesus does not promise an easy life. Jesús no nos promete una vida fácil. There will be attacks, there will be hardships. Van a haber ataques, van a haber tribulaciones. And when the enemy sees Y cuando el enemigo ve a man or a woman un hombre y una mujer who's pressing into God, que están siguiendo al who Señor, wants to go all the way for God, que quieren llegar a hacer toda la who carrera, wants to be a mature son and daughter of God, que desea llegar a ser un hijo maduro de Dios, who wants to fulfill the call of God upon their life. que desea cumplir la voluntad de Dios sobre su vida. The enemy's going to shoot all his fiery darts at you El enemigo va a lanzar todos sus dardos de fuego and do everything he can to stop you and to hinder you and discourage you. y hará todo lo posible por desanimarte, por herirte. But by the grace of God, Pero por la gracia de Dios we shall overcome. vamos a vencer. The one in us El que está en is nosotros greater than he that is in the world. es mayor que el que está en el mundo. The hope of the Christian. La esperanza del cristiano, Christ in us. Cristo en vosotros, The hope of glory. la esperanza de And gloria. he's wanting to bring many mature sons unto Y Él glory. traerá a muchos hijos maduros a la gloria de Dios. And by the grace of God, he's calling each one of us to be overcomers in these last days. Y por la gracia de Dios, Él nos está llamando a que seamos vencedores en la gloria de Dios. And so, the woman of the church, La mujer, la iglesia, occupies a higher level. ocupa un nivel mayor. And in Revelation chapter 12 and verse 1, Y en Apocalipsis 12:1 we see her in the heavenlies with the sun and the moon and the stars. la vemos en el cielo con el sol y la luna. And she is attacked by the devil. Y ella es atacada por el diablo. But we see that she escapes. She's protected. Y vemos cómo escapa y es protegida. And she emerges triumphant. Y emerge triunfante. But the man-child, Pero el hijo varón that is that highest group, es el grupo más alto. a higher spiritual level than the woman, Un nivel espiritual mayor que el de la mujer. was caught up to God. Fue arrebatado a Dios. It did not have to fight against the devil, No tuvo que pelear en contra del diablo, but ruled triumphantly with Christ in heaven. sino que reinará triunfante con Cristo en el cielo. And so, in heaven, Así que en el cielo we can believe God. podemos creer en el Señor, That man-child ruled que ese hijo varón with Christ reinando con Cristo in heaven. estará en el cielo. Now, overcomers Ahora, los vencedores have often tasted muy a menudo han probado of the age to come la era venidera before others enter in. antes que otros entren en esa era. Now, it should not surprise us No debería sorprendernos that some Christians in the last days que algunos cristianos en los últimos días will enter into being conformed to the image of Christ entrarán para ser conformados a la imagen de Cristo in a greater way and a faster way than others. de manera mayor y más rápida que otros. God will reward those who diligently seek Him El Señor le dará su recompensa a los que diligentemente le buscan and obey Him.
y le obedecen. And as we press into God Y conforme proseguimos en el and Señor ask God for, fresh spiritual experiences, y le pedimos por experiencias frescas y nuevas, we can even taste of the age to come. podemos probar de la era venidera. And as we read in the scriptures, Y conforme leemos las Escrituras, there were those who, even while they were alive, they entered into a future dispensation. vemos que hubieron quienes, a pesar de vivir en cierto tiempo, tuvieron visiones o visitaciones de dispensaciones futuras. For example, Enoch, Por ejemplo, Enoc, he learned to walk with God, él aprendió a caminar con Dios and that qualified him y esto lo calificó to enter into spiritual experiences para entrar a experiencias espirituales, in advance of others who were living at his time. adelantado a los que vivían en su tiempo. And we read from the book of Jude Vemos en el libro de Judas that Enoch, que Enoc, he had revelation of the second coming. él tuvo revelación de la segunda venida. Now Enoch lived. Ahora Enoc vivió Maybe about 5,000 years quizás 5,000 años before the coming of Christ, Antes- before the second coming. antes de la segunda venida de Cristo, But he had revelation pero tenía revelación of the second coming. de la segunda venida. Now the first coming had not even taken place, Ahora, la primera venida ni siquiera había sucedido, but God showed him about the second coming. pero Dios le mostró la segunda venida. 5,000 years after he was alive. 5,000 años después de que él vivió. We read about it in Jude 14:15. Vemos en Judas 14:15 What a revelation. la revelación. Now, Enoch, Ahora, Enoc, what happened to him? ¿qué le sucedió? He was raptured into heaven. Él fue arrebatado al cielo. He was raptured into heaven. Fue arrebatado al cielo. And so he is a type Así que él es un tipo of the man-child del hijo varón who will be raptured into heaven. que será arrebatado al cielo. In the time of Enoch, En el tiempo de Enoc, Enoch was raptured. él fue arrebatado. He never died. Él no murió. That man-child group, Ese grupo del hijo they will varón, not die. ellos no morirán. They will be raptured. Ellos serán They'll arrebatados. be caught up into heaven. Serán llevados al cielo. See, in the time of Noah, En el tiempo de Noé and in the time of Noah, y en el tiempo de Noé there was a flood on the earth, hubo un diluvio sobre la tierra. a terrible flood. Un diluvio terrible. Now that flood in the time of Noah Ahora, este diluvio es un tipo de Noé. was a type of the great tribulation in the last days. Este diluvio en la época de Noé es un tipo de la gran tribulación. We've been looking at Revelation chapter 12, Lo hemos visto en Apocalipsis 12 and we've seen three groups of believers. y vimos 3 grupos de creyentes. We've seen the man-child, El hijo varón, the woman, la mujer and then the remnant or the rest of her children. y la descendencia, el resto de la descendencia. But in the time of Noah, Y en la época de Noé we can also see three groups of, vemos también Believers. 3 grupos de creyentes. in the time of Noah, En el tiempo de Noé, just before Noah, justo antes, there was Enoch. estuvo Enoc. Enoch was the seventh from Adam. Enoc era descendiente de Adán. He walked with God. Él caminó con Dios And then God raptured him. God took him. y fue arrebatado. Dios se lo llevó. He never saw death. Él no vio la muerte. So he was taken up Así que fue llevado al cielo before the flood happened. antes del diluvio. The man-child El hijo varón was caught up to the throne of God fue también llevado, arrebatado al cielo, al trono de Dios, before all the great judgments of the great tribulation. antes de los grandes juicios y de la gran tribulación. And then Revelation chapter 12, Y en Apocalipsis 12 there was the woman. estaba también la mujer. She was protected Ella fue protegida in the wilderness en el desierto 3.5 years. 3 años y medio. And at the time of Noah, Y en el tiempo de Noé, in the time of the flood, en el diluvio, and Noah Noé, and his espouser su esposa and his 3 children y sus 3 hijos and their espouses, y sus esposas, numero 8 persona, 8 personas, they were protected fueron protegidas in the ark. en el arca. They did not escape the flood, Ellos no escaparon del diluvio,
but they were protected through the flood. sino fueron protegidos del diluvio. The woman in Revelation 12, La mujer de Apocalipsis 12 I mean, they were still on earth in the Great Tribulation, estaba en la tierra está en la tierra durante la gran tribulación, but they were protected from all the judgments. pero fue protegida de los juicios. Now, Noah preached, Ahora, Noé predicó and many people heard the preaching of Noah, y muchos oyeron a la predicación de Noé and they believed in the preaching of y Noah. creyeron en la predicación de Noé. But it tells us in 1 Peter 3 and verse 18 Pero se nos dice en 1 de Pedro 3:18 that even when Noah preached, que aun cuando Noé predicó, they were sometimes disobedient. a veces fueron desobedientes. And so, in the time of Noah, Así que en el tiempo de Noé, everybody else, todos los demás, except Noah's family, exceptuando Noé y su familia, they perished in the flood. perecieron en el diluvio. Now, many of the unbelievers, Ahora, muchos de los incrédulos they will be in hell. estarán en el infierno, But there were certain ones there pero hubieron algunos who believed Noah, que creyeron en Noé, but they did not follow the Lord fully. pero no siguieron al Señor de todo corazón. They were sometimes disobedient. A veces fueron desobedientes. Now, they perished, Ellos perecieron, but they will get to heaven. pero llegarán al And cielo. when Jesus died, Cuando Cristo murió, he went down into hell, to Hades, descendió al Hades. and we read that he preached to those who were sometimes disobedient in the times of Noah. Y leemos que le predicó a aquellos que en otro tiempo fueron desobedientes. So even back in the time of the flood, Así que aún en la época del diluvio there were those three groups. hubieron tres grupos And they correspond to the three groups in Revelation y chapter corresponden 12. a los tres grupos de Apocalipsis 12. Because remember, the flood, the judgment of the flood, is a type of the great tribulation in the last days. Porque recordemos que el diluvio de Noé es un tipo de la gran tribulación de los últimos días. Enoch was raptured. Enoc fue arrebatado. He escaped the flood. Él fue llevado antes del diluvio And the man-child, y el hijo varón they were raptured up to the throne of God. es arrebatado al trono de Dios. That mature Ese hijo maduro, group of overcomers grupo maduro de vencedores who had come to glory. que llegarán al trono. And then there was Noah and his family were protected. Luego tenemos a Noé y su familia que fueron protegidos. And the woman was protected in the wilderness. Y la mujer fue protegida en el desierto. And then there were those who were sometimes disobedient. Y luego tenemos a los que fueron desobedientes. They perished Ellos perecieron in the flood. en el diluvio. They went through the flood, Ellos atravesaron el diluvio, but they will make it to heaven. pero entrarán al cielo. And in the great tribulation, Y en la gran tribulación there'll be many habrán muchos believers creyentes who will perish, que perecerán, who will be overcome que serán vencidos by the Antichrist. por el anticristo Revelation 13:7. en Apocalipsis 13:7. But they will still make it to heaven. Pero aún así entrarán al cielo. And so those three groups in the time of Noah Así que- correspond to the three groups in the last days in Revelation chapter 12. Los tres grupos que vemos en la época de Noé los podemos correlacionar con los tres grupos de Apocalipsis 12. And so Enoch was one Así que Enoc, who, even though he was living 5,000 years ago, he entered into an experience, which was after his time. fue uno de los que entró en una experiencia en la que era futura a su tiempo. See, only now, as we come to the second coming, Únicamente ahora does the worldwide church hope to experience what Enoch entered into thousands of years ago. no es sino hasta ahora que la iglesia se acerca a los últimos tiempos, que la iglesia desea entrar en lo que Enoc entró hace 5,000 años. Think of David. Pensemos en David. He entered into a future dispensation, Él entró en una dispensación futura, a future age before most of God's people. una era futura para muchos del pueblo de Dios. David lived in the Old Testament, David vivió en el Antiguo Testamento, in the age of the law. en la era de la ley. And the way that the Israelites drew near to God was through sacrifices, and sacrificing bulls and animals. Y la manera en la que los israelitas se acercaban al Señor era a través de los sacrificios de animales, Which had been ordained by Moses. la cual fue ordenada por Moisés. But David was a man after God's heart. Sin embargo, David era un hombre conforme al corazón de Dios He could see beyond the rituals of the Old y Testament. podía ver aún más allá de los rituales del Antiguo Testamento. And David entered into worship. Y David entró
a la alabanza and the blessing of the dispensation of the church age. y la bendición de la dispensación de la era de la iglesia. And he wrote in Psalm 40 and verse 6. Y escribió en el Salmo 40, verso He 6. says, sacrifice and oblation I do not desire, says the Lord. Sacrificio y ofrenda no te agrada. That's not what God is saying, that's not really what I'm after. El Señor está diciendo, esto no es lo que yo estoy buscando. And he said, I've come to do thy will, O Lord. Yo he venido a hacer tu voluntad. Burnt offerings, sin offerings, you do not require. Los sacrificios por los pecados no los has requerido. Now the priests were telling the people the importance of the animal sacrifices. Ahora, los sacerdotes le enseñaban al pueblo la importancia de los sacrificios de animales. But David was like a new form of worship. Pero David tenía esta nueva manera de alabanza, de adoración. Through singing and worship and David's tabernacle. A través del canto, de la música en el tabernáculo de David. It was like God had brought him beyond the normal experiences of his day and brought him into a future dispensation. Es como si el Señor lo hubiera traído mucho más allá de los bordes de su dispensación hacia una nueva dispensación. David's experience with God La experiencia de David con Dios was to become a pattern for the next age, era un patrón para la siguiente era, for the New Testament church. para la iglesia del Nuevo Testamento. Just as the early church leaders recognized in Acts chapter 15 and Y- spoke of the tabernacle of David. Y esto lo reconocieron los líderes de la iglesia primitiva en Hechos 15, hablando de la restauración del tabernáculo de David. David was living in the liberty and joy of the age of grace. David estaba viviendo y gozándose en la libertad de la época de la dispensación de la gracia. 1,000 years before Christ made it generally available to the people of God. 1000 años antes que el Señor Jesús lo diera para el pueblo. The Apostle Paul, El apóstol Pablo, he lived ahead of his times. él vivió mucho más adelante de sus tiempos. 2 Corinthians 12 says that Paul was translated, he was caught up into the third heaven. Según de Corintios 12 nos dice que Pablo fue transportado hasta el tercer cielo. Now if there's a third heaven, Hay un tercer cielo, there must be a first heaven y si hay un tercer cielo debe haber un primer cielo and then a second heaven y un segundo cielo and then a third heaven. para llegar al tercer cielo. So even in heaven, Así que aún en el cielo there are levels, hay niveles, there are degrees, hay grados, there are levels of glory. hay niveles de gloria. And the throne of God, Y el trono de Dios, where the Father and the Son are seated, donde está sentado el Padre y el Hijo, it's right in the greatest glory, the third heaven. está en la gloria mayor en el tercer cielo. Paul was raptured into the third heaven. Y Pablo fue arrebatado al tercer cielo. And there he saw things that could not be expressed, could not be shared. Y ahí él vio cosas que no podían expresarse, que no podían oírse. Inexpressible words. Palabras inexpresables. Revelations that God, he could not speak about. Revelaciones de las cuales no podía hablar. He was a very mature, spiritual, great man of God. Y él era un hombre muy maduro, espiritual, un hombre de Dios. Paul heard things, he experienced things. Pablo escuchó cosas, él experimentó cosas Most Christians would not be able to comprehend or understand. que la mayoría de cristianos no podrían comprender, no podrían entender. But, Paul, he tasted of the age to come. Pero Pablo tuvo degustó de esta era por venir, Of the powers to come. de los poderes venideros. Enoch, David, Paul, and others Enoch, David, Pablo y otros expressed that they had like spiritual breakthroughs. expresan cómo tuvieron estas experiencias espirituales To enter into experiences, blessings and experiences beyond their time. en donde entran a experiencias mucho más adelantadas a su época. And yet the Word of God suggests Y la palabra de Dios sugiere that as we press into God, que conforme proseguimos en el Señor, God can take us, and give us experiences. el Señor nos puede dar experiencias. The man-child, El hijo varón, they will enter into tremendous levels of blessing and authority, ellos entrarán en niveles tremendos de bendición y de autoridad, which the
which the woman, the general worldwide church, will not enter into. A las cuales la mujer, la iglesia en general, no entrará. And so by the grace of God, we want to be those Así que por la gracia de Dios debemos ser who will press in and seek God diligently to all that He has for us. aquellos que siguen al Señor con toda diligencia And through the spirit of revelation, y a través del espíritu de revelación. the spirit of revelation, El espíritu de revelación. God wants us to see El Señor desea que veamos in the spirit en el espíritu what God is offering to His people in these last days. lo que Dios le ofrece a su pueblo en estos últimos días. And whatever scriptures or experiences that the Lord may choose to speak to us, Y las escrituras, las experiencias que el Señor desea revelarnos. God wants us to have a clearer vision of the race that is set before us, Porque el Señor desea que tengamos una visión clara de la carrera que está frente a nosotros, so we could follow the exhortation of the Apostle Paul. para que sigamos la exhortación del apóstol Pablo. And he says, in Philippians, he says, not that I've already attained, En Filipenses, no que ya he alcanzado, but I press on, sino prosigo that I might lay hold of the Lord Jesus, para alcanzar al Señor Jesús, that lay hold of which Christ has also laid hold of me. alcanzar aquello que el Señor, porque el Señor me ha tomado. And he says, forgetting those things that are behind, Y él dice, olvidando lo pasado, reaching forward to those things that are ahead, alcanzando lo que está delante, I press towards the goal prosigo a la meta, for the prize of the upward call of God al premio del supremo llamamiento de Dios in Christ Jesus. en Cristo Jesús. So by the grace of God, Por la gracia de Dios we want to press on. debemos proseguir. We don't want to stay little children. No queremos permanecer como hijitos, como niñitos. We want to become young men, Debemos crecer hasta ser jóvenes, young women. mujeres They're jóvenes those who y have hombres overcome jóvenes. the enemy. Aquellos que vencen al enemigo, They're those who are strong. los que son fuertes, They're those who the word of God abides in them. aquellos que tienen la palabra de Dios en ellos. And we're at each of us tonight, we're at different levels. Y cada uno de nosotros estamos en distintos niveles. And if we're at, little children, Si somos niños, we want to go on. debemos We proseguir want to become young men. y convertirnos en jóvenes. Have the word of God within us. Tener la palabra de Dios dentro de nosotros. Overcome the evil one. Vencer al enemigo. And if we're at that level, Y si estamos en ese nivel, we want to go on deeper. debemos proseguir We más want profundo, to go on higher. elevarnos. We want to become fathers. Debemos convertirnos en padres. We want to know God. Que debemos conocer a Dios. We want to have friendship with God. Tener amistad con Dios. We want to have intimacy with God. Intimidad con Dios. We want to be fathers, Debemos- mothers of Israel, Debemos ser padres y madres de Israel. to care for others, Para cuidar de otros. to love others, Para amar a otros. like Jesus, Como Jesús, the good shepherd, el buen pastor. willing to lay down his life Dispuesto a dar su vida for his sheep. por sus ovejas. There is so much more in God, Hay mucho, mucho más en Dios. and God wants to open our eyes. Y Dios quiere abrir nuestros ojos. The hope of the Christian, La esperanza del cristiano. the glorious hope, La esperanza gloriosa. Christ in us, Cristo en the vosotros. hope of glory, La esperanza de gloria. being changed Ser cambiados into the image a la imagen and the likeness of Christ, y la semejanza de Cristo. having the fruit of the Spirit worked in our life, Teniendo el fruto del Espíritu en nuestras vidas. partaking of the divine life of God, Siendo participantes de la naturaleza divina. and that we would be those. Y que seamos como aquellos. What a goal to press on for, Porque qué meta a la que proseguimos. that we would be those Que seamos in glory, en gloria. seated with Jesus Estemos en gloria sentados con Jesús. on the throne, En el trono. mature, Maduros. huios, Hijos. sons and daughters E hijas. who have come to maturity, Que han llegado a la madurez. and the glory of God Y la gloria de Dios is upon us, sea sobre nosotros. and all that we would qualify Y que podamos calificar to rule para gobernar and to reign y reinar with Jesus con Jesús
in the millennium. en el milenio. But not only that, No solo eso, even in the ages to come, aún en las eras venideras, in the dispensations to en las come, dispensaciones venideras, forever para siempre and ever y siempre and ever. y siempre.